Imagina las lentas y marrones aguas del Nilo, antiguas e indiferentes, reflejando un cielo del color de un moretón que se desvanece. Eres parte del séquito imperial. Un rostro entre la multitud en una flota de opulentas barcazas que se mueven hacia el sur, adentrándose en el místico corazón de Egipto. El aire es denso con el olor de las flores de loto y el zumbido de los insectos. En el centro de este palacio flotante está el emperador Adriano, un hombre cuyos humores pueden remodelar el mundo, y a su lado el joven Antinoo, una visión de belleza sorprendente y silenciosa. De repente se eleva un grito. Un alarido frenético, luego otro, cortando la lánguida humedad. Hay una conmoción en la embarcación del emperador, una carrera hacia las barandillas doradas. Un chapoteo, un momento de silencio espantoso, y luego estalla el caos. Sirvientes y guardias se zambullen en el agua turbia, sus movimientos desesperados. El propio emperador es una estatua de incredulidad, su rostro, usualmente una máscara de autoridad estoica, desmoronándose en un lienzo de puro terror. Cuando finalmente sacan el cuerpo del abrazo del río, está flácido, el agua chorreando de los oscuros rizos de cabello que enmarcan un rostro de perfección imposible, ahora inquietantemente inmóvil. Es Antinoo. El emperador emite un sonido que no es humano, un sollozo gutural de una agonía tan profunda que parece sacudir los cimientos mismos del Imperio Romano. Estás presenciando no solo la muerte de un muchacho, sino el nacimiento catastrófico de un dios, un evento que nacerá del duelo de un solo hombre, tan inmenso y tan poderoso que deformará la realidad misma, tallando una nueva estrella en los cielos con la pura fuerza de un corazón roto. Ahora, regresemos a las orillas del Nilo, donde el amor de un emperador acaba de ahogarse, y una obsesión que desafiará a la muerte misma comienza a dar su primer y tembloroso aliento. El silencio que cae sobre la flota imperial es más pesado que cualquier sonido. Los cortesanos, los guardias, los médicos, los cómplices ejecutores del sistema, permanecen congelados, sus ojos apartados del espectáculo del desmoronamiento de su amo. Están acostumbrados a su temperamento mercurial, a su inquietud intelectual, pero esto es algo nuevo, algo primario y aterrador. Adriano, el dueño del mundo, el arquitecto de fronteras y el árbitro de las leyes, está de rodillas, acunando la forma húmeda y sin vida de su amado. Ya no es un emperador, es simplemente un hombre vaciado por una pérdida tan absoluta que le ha robado el aire de los pulmones. Los engranajes de la maquinaria imperial se detienen en la fangosa orilla del río, paralizados por esta muestra de dolor intensamente privada, pero devastadoramente pública. En este momento, el futuro se fractura. El itinerario cuidadosamente planeado, los objetivos políticos de esta gira egipcia, todo se evapora, reemplazado por un propósito singular y absorbente que toma forma en el crisol de la mente de Adriano, la negativa a dejarlo ir. No aceptará este final. Movilizará todo el aterrador poder de su cargo, la riqueza de un continente, el ingenio de sus arquitectos, la autoridad de su derecho divino para librar una guerra contra la muerte misma. El muchacho en sus brazos no será olvidado. Será recordado no como una concubina ahogada, sino como una deidad. Se le ordenará al mundo que lo adore. Este único y cataclísmico evento, esta muerte en el Nilo en el año 130 después de Cristo, pondrá en marcha una cadena de acontecimientos tan extraños, tan sin precedentes, que la propia historia lucha por comprenderlos. Es una historia de amor, obsesión y el ingenio pervertido del poder absoluto cuando se enfrenta al único enemigo que nunca podrá derrotar verdaderamente. Para comprender el feroz y transformador duelo del emperador Adriano, primero se debe entender al hombre mismo, una figura de profundas y a menudo conflictivas contradicciones. Nacido Publius Aelius Hadrianus en el año 76 después de Cristo, no era un hombre criado para el trono en el corazón de Roma, sino un español de provincia, un hecho que tiñó toda su existencia. Era un alma inquieta, un eterno forastero que, incluso después de ascender a la cúspide del poder en el año 117 después de Cristo, parecía más a gusto en las ventosas fronteras de Britania o en las soleadas ágoras de Atenas que en los sofocantes y llenos de intrigas salones del Palatino. Era el tirano disfuncional por excelencia, aunque su tiranía no era de derramamiento de sangre gratuito como la de un Calígula o un Nerón,
sino de dominación intelectual y psicológica. Su defecto no era el sadismo, sino una melancolía profundamente arraigada, una tristitia, que se aferraba a él como un sudario. Era un hombre de intelecto supremo, un poeta, un arquitecto, un rey filósofo en el molde platónico, y sin embargo, este mismo intelecto parecía aislarlo, hacerlo agudamente consciente de la impermanencia de todas las cosas, de la belleza, de la vida y del poder. Este pavor existencial alimentaba una energía frenética e incesante. Era el emperador viajero, recorriendo cada rincón de su vasto dominio no solo con fines administrativos, sino como si buscara algo que nunca pudo encontrar del todo. Buscó imponer orden en un mundo caótico, construyendo su famoso muro en el norte para delinear el borde mismo de la civilización, pero no pudo construir un muro alrededor de su propio corazón inquieto. Su relación con la élite romana estaba plagada de sospechas. Ejecutó a 4 senadores prominentes al comienzo de su reinado, una mancha que nunca se borró, y prefería la compañía de eruditos y artistas griegos a los aristócratas romanos. Era un militar que despreciaba la guerra, un gobernante que consolidó el imperio en lugar de expandirlo, un acto de genio pragmático que sus pares más ambiciosos veían como una debilidad. Su matrimonio con Vivia Sabina fue un arreglo político frío y sin amor, una fuente de constante fricción y resentimiento mutuo. Ella era un símbolo viviente de la tradición romana que él encontraba tan sofocante, un reproche constante y silencioso a sus pasiones helenísticas. Este era el hombre que encontraría a Antinoo, un emperador de poder ilimitado, pero profundamente solitario, un genio atormentado por un sentido de futilidad, un monarca cuyas necesidades personales y psicológicas eran tan profundas que cuando finalmente encontró un objeto para su afecto obsesivo, se aferraría a él con una desesperación que finalmente conduciría a la deificación y al desastre. Su alma era un paisaje de ruinas magníficas y grandes proyectos inacabados, un caldo de cultivo perfecto para un amor que se convertiría en leyenda. La relación que finalmente convulsionaría al Imperio Romano no puede ser vista a través de un lente moderno sin entender primero la compleja y a menudo contradictoria arquitectura social de su tiempo. En el mundo de Adriano, el concepto de una relación homosexual entre un hombre mayor y poderoso y un muchacho adolescente más joven no era el tabú en que se convertiría en siglos posteriores. Era de hecho una institución cultural profundamente arraigada, heredada y adaptada de los griegos. Esta era la tradición de la pederastia, un sistema construido alrededor de una pareja dominante y mayor, el erastés, que tomaría a un amado más joven, el erómeno. En su forma griega idealizada, se suponía que esta era una relación educativa y de mentoría. El erastés guiaría al muchacho en asuntos de filosofía, política y guerra, mientras que la belleza juvenil del muchacho, su charis, era vista como una fuente de inspiración divina. Sin embargo, los romanos, siempre pragmáticos, despojaron a la relación de gran parte de su barniz filosófico. Para ellos, a menudo era una expresión más directa de poder y estatus. El factor crítico no era el género de los participantes, sino su posición social. Un ciudadano romano nacido libre podía participar en actos sexuales con cualquier persona de un estatus inferior. Un esclavo, una prostituta, un extranjero, un liberto independientemente de su género, sin ningún estigma social. El pecado imperdonable era ser la pareja pasiva, ser penetrado, si eras un hombre de alta posición, ya que esto era visto como un acto femenino y sumiso que comprometía tu dignitas, tu autoridad. En esta rígida jerarquía, Antinoo, un muchacho griego nacido libre pero un provinciano sin familia notable, caía en una categoría permisible. Era la posesión, el objeto de afecto, pero era fundamentalmente impotente. No era el igual de Adriano. Nunca podría serlo. Este inherente y brutal desequilibrio es el oscuro corazón de su historia. Antinoo no era un compañero en el sentido moderno. Era un favorito, una concubina, una obra de arte viviente cuya existencia dependía enteramente del continuo deseo del emperador. Cada lujo que disfrutaba, cada puerta que se le abría, dependía del afecto de un solo hombre. ¿Puedes imaginar la presión psicológica de tal posición? Saber que tu valor, tu seguridad,
tu vida misma, están atados a los fugaces y cambiantes caprichos del hombre más poderoso de la tierra. Era una jaula dorada del diseño más magnífico, pero una jaula al fin y al cabo, y sus barrotes estaban forjados con las leyes no escritas e implacables del poder social romano. En este mundo de inmenso poder y complejas dinámicas sociales, entró un muchacho de la provincia de Bitinia, en lo que hoy es la actual Turquía. Su nombre era Antinoo. La historia es frustrantemente silenciosa sobre sus primeros años de vida, dejándonos con un lienzo en el que solo podemos pintar con los más finos pinceles de la especulación. Nació alrededor del año 111 después de Cristo en la ciudad de Claudiópolis, una región impregnada de cultura helenística y conocida por la sorprendente belleza de su gente. No era un esclavo, sino un ciudadano nacido libre, un detalle de importancia crítica. Esto significaba que poseía un grado de albedrío, por pequeño que fuera, y que su conexión con Adriano no podía ser descartada como la mera subyugación de una propiedad. Podemos imaginarlo como un joven viviendo una vida provincial y sin particularidades, quizás consciente del mundo más amplio, pero sin expectativas de llegar a formar parte de él. Luego, en el año 123 o 124, el mundo vino a él. El emperador Adriano, en una de sus incesantes giras por las provincias orientales, pasó por Bitinia. Fue aquí donde las órbitas del emperador de 50 años, cansado del mundo, y el joven muchacho de 12 o 13 años colisionaron. Las circunstancias exactas de su encuentro se han perdido para nosotros. Fue presentado al emperador por su familia, ambiciosa por la gloria reflejada y el inmenso patrocinio que tal conexión traería. Fue visto en una multitud, su excepcional belleza un faro que atrajo el ojo famosamente exigente del emperador. El historiador del siglo II, Dion Casio, simplemente afirma que Antinoo se convirtió en el amado muchacho de Adriano. Es introducido en el registro histórico no como una persona, sino como una posesión. A partir de ese momento, su vida dejó de ser suya. Fue arrastrado al séquito imperial, un torbellino de poder, lujo e intriga. Debemos verlo a través del lente del arquetipo de la víctima indefensa, un joven atrapado por un destino que no eligió. Imagina el terror y el asombro. Un día eres un muchacho en Claudiópolis. Al siguiente, eres la sombra del amo del mundo conocido. Su antigua vida, su familia, sus amigos, fueron todos cercenados como por un cuchillo. Ahora era un satélite, toda su existencia definida por su proximidad al sol que era Adriano. Sus propios pensamientos, sus propias ambiciones, si las tenía, eran ahora secundarios, subsumidos por la abrumadora gravedad de la personalidad del emperador. El retrato psicológico es de una profunda dislocación, un alma joven arrancada de la oscuridad y colocada en el centro mismo del universo, forzada a navegar un mundo para el cual nada podría haberla preparado. Una vez que Antinoo fue absorbido por la corte imperial, su relación comenzó a solidificarse siguiendo las líneas clásicas del Erastés y el Erómeno, pero filtrada a través de la lente única y obsesiva de la personalidad de Adriano. El emperador, un apasionado filoheleno, se habría visto a sí mismo cumpliendo el ideal más alto de la tradición griega. Para él, esto no era simplemente una infatuación física, era un proyecto pedagógico y filosófico. Asumió por completo la educación de Antinoo. El muchacho fue instruido en literatura y filosofía, introducido a las grandes obras del arte y el pensamiento griegos que Adriano tanto veneraba. Imagina al muchacho, cuyo mundo fue una vez la soñolienta campiña de Bitinia, ahora discutiendo a Platón con el propio emperador o escuchando recitaciones de Homero a la luz de una lámpara en una tienda de campaña en la frontera germana. Estaba siendo moldeado, formado y pulido por Adriano, transformado de un hermoso muchacho provinciano en el perfecto compañero imperial, una encarnación del ideal helénico que Adriano buscaba cultivar en todo el imperio. Se convirtió en la sombra constante de Adriano en sus interminables viajes, una presencia silenciosa y hermosa contra el telón de fondo de 1000 paisajes diferentes. Pero esta educación era también una forma de control, una manera de asegurar que el mundo de Antinoo girara enteramente en torno a las propias pasiones de Adriano. El muchacho aprendió a ver el mundo a través de los ojos del emperador, a apreciar el arte que él apreciaba, a valorar las ideas que él valoraba. Esto creó un vínculo de intimidad profunda y quizás sofocante.
Mientras esta relación florecía, los cómplices ejecutores del sistema de la corte observaban y se adaptaban. Los cortesanos, que entendían que la proximidad al favorito del emperador significaba proximidad al poder, habrían tratado al muchacho con un respeto empalagoso y obsecuente. Lo habrían visto no como una persona, sino como un conducto hacia el favor imperial. Mientras tanto, un resentimiento silencioso y amargo se enconaba en el corazón de la emperatriz Vivia Sabina. Ella, la esposa del emperador, era una necesidad política, un accesorio estéril e ignorado de la corte. Ver a este muchacho extranjero recibir el afecto, la atención y la intimidad que a ella le eran negados debe haber sido una fuente de humillación constante y latente. Su presencia en la narrativa es la de un fantasma en el festín, un recordatorio del mundo frío y oficial que existía en marcado contraste con el mundo apasionado y privado que Adriano estaba construyendo con Antinoo. Su sufrimiento silencioso, su complicidad forzada en su propia marginación, añade otra capa de oscura tragedia humana al drama que se desarrollaba, destacando el costo emocional de la obsesión del emperador para todos en su órbita. Los años entre su encuentro y el último y fatal viaje a Egipto se definieron por la gran gira de Adriano, casi una década de movimiento incesante a través del vasto tapiz del Imperio Romano. Este fue el escenario en el que se desarrolló la relación entre el emperador y el muchacho. Antinoo era una presencia constante, su juventud y belleza un marcado contraste con el envejecido y melancólico emperador. Imagínalos juntos, un par de figuras moviéndose a través de los paisajes épicos del siglo II. Imagínalos en Atenas, la ciudad que Adriano adoraba por encima de todas las demás, donde el emperador habría guiado personalmente a su joven protegido a través de los templos de la Acrópolis, su voz llena de la pasión de un erudito mientras explicaba el significado filosófico y artístico del Partenón. Antinoo, a su vez, habría sido iniciado en los misterios de Eleusis junto a Adriano, una profunda experiencia religiosa destinada a unir sus almas en un viaje espiritual compartido. Luego imagínalos en las llanuras barridas por el viento de Dacia, o en las bulliciosas y multiculturales ciudades de Asia Menor, como Éfeso y Pérgamo. Antinoo habría sido testigo de todo el poder y la diversidad del mundo romano, desde las legiones entrenando en las fronteras hasta los mercaderes regateando en 100 idiomas diferentes en los abarrotados mercados. Vivió una vida de privilegio y exposición inimaginables, una vida que ningún otro muchacho de Bitinia podría haber soñado jamás. Este período de viaje sirvió para profundizar el vínculo entre ellos, aislándolos de la sofocante política de Roma y creando su propio mundo privado. En el camino, Adriano era menos un emperador y más un mentor, un amante, un protector. Antinoo, a su vez, era más que una concubina. Era un compañero, un estudiante, un confidente, el único receptor de los complejos afectos del emperador. El movimiento constante, el paisaje siempre cambiante, reflejaba la naturaleza inquieta del propio Adriano. Pero para Antinoo, ¿qué significaba? Significaba una vida sin raíces, un estado permanente de tránsito. Estaba desvinculado de cualquier lugar que pudiera llamar hogar. Su única ancla la poderosa, y probablemente abrumadora, personalidad de su patrón. Este incesante viaje, aunque lujoso, habría reforzado su total dependencia de Adriano, un nómada dorado cuyo mundo entero estaba contenido dentro de la burbuja móvil de la corte imperial. Fue durante estos años que la imagen de Antinoo comenzó a extenderse, aún no como un dios, sino como el favorito inconfundible, una figura de fascinación y chismorreo en todo el imperio, el hermoso muchacho que había capturado el corazón del hombre más poderoso del mundo. Aunque el exterior de la vida de Antinoo era de un lujo y acceso sin precedentes, el paisaje interior de su mente sigue siendo un misterio sombrío y trágico. Es aquí donde debemos desplegar una imaginación empática, para contemplar el profundo peso psicológico de su posición. Vivía en lo que solo puede describirse como una jaula dorada. Sí, los barrotes eran de oro, y la jaula estaba llena de los mejores alimentos, telas y arte que el mundo podía ofrecer, pero era una jaula al fin y al cabo. Era fundamentalmente no libre. Cada momento de su vida estaba sujeto al escrutinio de la corte y a los caprichos del emperador. Había sido separado de su pasado, su familia, su tierra natal,
y su propia identidad había sido sistemáticamente sobrescrita por los deseos de Adriano. ¿Puedes imaginar la sofocante presión? Se esperaba que fuera una fuente constante de belleza y deleite, un reflejo inmaculado de los propios ideales helénicos del emperador. No tenía pares, nadie en quien pudiera confiar que no fuera también un sirviente del emperador. La soledad debe haber sido inmensa, un pavor hueco asentándose en su estómago como una piedra incluso en medio del esplendor del palacio imperial. La naturaleza misma de su relación con Adriano, centrada en su juventud y belleza, contenía las semillas de su propia destrucción. Para cuando llegó a su adolescencia tardía, alrededor de los 18 o 19 años en el viaje a Egipto, estaba en el umbral de la adultez. En la cultura romana, esta era una transición crítica. La belleza suave e imberbe del erómeno se estaba desvaneciendo, reemplazada por la barbilla incipiente y los rasgos endurecidos de un hombre. Su papel, tal como lo definía la convención, estaba llegando a su fin natural. ¿Qué sería de él entonces? Sería jubilado, se le daría una sinecura cómoda pero sin sentido, y sería reemplazado por un muchacho más joven y hermoso. El pensamiento debe haber sido una fuente de ansiedad constante y roedora. Estaba atrapado. No podía regresar a su antigua vida, ya que ahora era demasiado famoso, demasiado cambiado. Pero su vida actual estaba construida sobre las arenas movedizas del deseo de un hombre mayor y la naturaleza fugaz de su propia juventud. Este es el corazón trágico de la víctima indefensa. Su sufrimiento no fue de abuso físico, sino de una lenta y progresiva deshumanización. Se estaba convirtiendo menos en una persona y más en un objeto, una hermosa estatua que Adriano deseaba poseer para siempre. La presión interna para mantener su papel, junto con la incipiente comprensión de su propia obsolescencia programada, probablemente creó una crisis psicológica, una desesperación silenciosa que encontraría su expresión última y trágica en las oscuras aguas del Nilo. A medida que pasaban los años y Antinoo pasaba de ser un niño a un joven, el afecto de Adriano pareció profundizarse hasta convertirse en algo mucho más potente y peligroso, una obsesión en toda regla. El emperador, un hombre agudamente consciente del paso del tiempo y la inevitabilidad de la decadencia, un tema que atormentaba su poesía y sus proyectos arquitectónicos, vio en Antinoo una perfección que desesperadamente quería hacer permanente. Ya no bastaba con simplemente disfrutar de la compañía del muchacho, sentía una necesidad compulsiva de capturar e inmortalizar su belleza, de desafiar las leyes naturales del envejecimiento y la muerte. Es aquí cuando probablemente comenzaron los primeros encargos de esculturas de Antinoo, mucho antes de su muerte. Adriano, el gran mecenas de las artes, dirigió los inmensos recursos del Estado hacia un proyecto profundamente personal. Convocó a los mejores escultores de Grecia y Asia Menor, encomendándoles una única y sagrada misión: capturar la esencia de Antinoo en mármol y bronce. No eran solo retratos, eran actos de adoración, intentos de destilar el cariz viviente del muchacho en una forma eterna. Este deseo revela el núcleo del defecto psicológico de Adriano, su marca específica de tiranía disfuncional. Su miedo personal a la pérdida y la impermanencia comenzaba a manifestarse como una grandiosa empresa artística patrocinada por el Estado. Su fijación sexual y emocional había hecho metástasis en una psicosis política y cultural. Estaba usando el poder de su cargo para librar una guerra privada contra el tiempo. Cada escultura era una victoria, una forma de aferrarse al muchacho, de poseer una versión idealizada de él que nunca envejecería, nunca cambiaría y nunca se iría. Para Antinoo, ¿cómo debe haber sido ver su propio rostro, su propio cuerpo, replicado una y otra vez en piedra fría y dura? Habría sido una experiencia profundamente alienante, un recordatorio constante de que era valorado no por quien era, sino por su apariencia, un objeto estético para ser admirado y preservado. Estaba, en un sentido muy real, siendo convertido en una estatua mientras aún estaba vivo. Esta fijación artística fue un oscuro presagio de lo que estaba por venir. El intento de Adriano de inmortalizar a Antinoo en el arte encontraría su expresión última y grotesca en su esfuerzo por inmortalizarlo como un dios. El amor del emperador se estaba convirtiendo en una fuerza asfixiante y absorbente,
una que buscaba poseer su objeto tan completamente que finalmente, y quizás inevitablemente, extinguiría la vida que tanto apreciaba. El acto final de esta tragedia tuvo como telón de fondo el antiguo y místico Egipto. En el otoño del año 130 después de Cristo, el séquito imperial comenzó su fatídico viaje por el Nilo. Para Adriano, esta era la culminación de una fascinación de toda la vida. Egipto no era solo otra provincia, era una tierra de inmensa antigüedad, una civilización que ya era antigua cuando Roma no era más que un conjunto de chozas de barro. Era la tierra de los faraones, de los jeroglíficos inescrutables y de los dioses que prometían la vida después de la muerte. Más que nada, era la tierra que había encantado a Alejandro Magno, el héroe supremo de Adriano, quien había sido declarado hijo del dios Amón-Ra en el oasis de Siwa. Adriano, siempre imitador de Alejandro, probablemente buscaba una experiencia espiritual similar, una conexión con los misterios divinos que impregnaban el paisaje egipcio. El aire mismo parecía denso de magia y presagios. El viaje en sí estaba impregnado de ritual y simbolismo. El grupo visitó los grandes complejos de templos en Karnak y Luxor, maravillándose con las estatuas colosales y los interminables pasillos de piedra tallada. Habrían consultado oráculos y sacerdotes, adentrándose en la compleja cosmología egipcia de la vida, la muerte y el renacimiento. Para un hombre como Adriano, atormentado por la melancolía y obsesionado con la permanencia, la fijación egipcia en la vida después de la muerte, en la meticulosa preservación del cuerpo a través de la momificación y en la naturaleza cíclica de la existencia encarnada por el dios Osiris, debe haber sido embriagadora. Pero esta atmósfera de magia antigua y encuentros divinos también conllevaba un trasfondo más oscuro y siniestro. Se sabía que la magia egipcia era poderosa y peligrosa, involucrando rituales y sacrificios que desdibujaban la línea entre la devoción y las artes oscuras. El propio Nilo, la fuente de toda vida en Egipto, era también una deidad poderosa e impredecible, capaz de dar abundancia o de arrebatar la vida sin previo aviso. El viaje río arriba se convirtió en un viaje a un paisaje de mitos y supersticiones, un mundo donde el velo entre los vivos y los muertos parecía peligrosamente delgado. El escenario estaba perfectamente preparado para una catástrofe. La combinación del estado mental obsesivo de Adriano, la posible agitación psicológica de Antinoo y la atmósfera melancólica y sobrenatural de Egipto crearon un cóctel volátil de emociones y creencias, una tormenta perfecta que estaba a punto de estallar de la manera más trágica imaginable. La niebla matutina que se aferraba al valle como un sudario parecía presagiar la pena que estaba por venir. La muerte de Antinoo el 30 de octubre del año 130 después de Cristo es el hecho central e inamovible de la historia, pero las circunstancias que la rodean están envueltas en una densa niebla de misterio, contradicción y especulación. El relato oficial, si alguna vez existió, se ha perdido para nosotros. Todo lo que tenemos son los informes fragmentados y a menudo sesgados de historiadores posteriores, que ofrecen un tentador menú de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. La explicación más simple es que fue un trágico accidente. El grupo imperial estaba participando en una caza de leones, o quizás simplemente navegando, y el joven cayó al río y se ahogó. Esta teoría, sin embargo, pone a prueba la credulidad. Antinoo creció Bitinia, una región de lagos y ríos. Es muy probable que él, como la mayoría de los jóvenes de su tiempo, supiera nadar. Además, el Nilo en esa estación no es un torrente furioso, es un río lento y de movimiento pausado. Que un joven sano se ahogue accidentalmente a la vista de todo un séquito imperial parece profundamente improbable. Esto nos lleva a la segunda teoría, y mucho más convincente psicológicamente: el suicidio. Esta narrativa pinta un cuadro de Antinoo como un joven en las profundidades de la desesperación. Al acercarse a su 20º cumpleaños, se enfrentaba al temido final de su papel como favorito imperial. Estaba tan aterrorizado por esta inminente degradación social, de ser descartado por un muchacho más joven, que eligió terminar su vida en la cima de su favor, preservando su memoria en la mente del emperador para siempre. ¿O era su desesperación más profunda, producto de años de sofocación psicológica y la pérdida de su propia identidad? Quizás ya no podía soportar el peso de la jaula dorada
y vio las fangosas aguas del Nilo como su única escapatoria. Esta versión de los hechos lo transforma de una víctima pasiva en una figura de trágica voluntad. Un joven que toma el control de su propio destino de la única manera que puede. Se alinea con la belleza melancólica capturada en sus estatuas y proporciona un motivo poderoso, aunque desgarrador. Explica el duelo singularmente feroz de Adriano, una pena sin duda mezclada con un universo de culpa. ¿Había llevado él al muchacho a esto? ¿Fue su amor lo que lo mató? Esta posibilidad habría sido una forma de tortura psicológica para el emperador, una herida que nunca podría sanar y que solo podría ser sublimada a través de los actos más extremos de recuerdo. La tercera y más sensacionalista teoría sobre la muerte de Antinoo es también la más conspirativa y escalofriante, que fue víctima de un sacrificio ritual. Esta posibilidad, insinuada por fuentes antiguas como Dion Casio, abre un mundo de magia oscura y devoción aterradora. La narrativa tiene dos ramas principales. En la primera, Antinoo se sacrificó voluntariamente por el bien de su amante. Según esta versión, Adriano, que estaba profundamente interesado en la astrología y la adivinación, había sido informado por un oráculo o un adivino de que su vida estaba en peligro o que su vida podría prolongarse mágicamente, pero solo mediante el sacrificio voluntario de la persona que más amaba. Antinoo, en un acto supremo de devoción, al enterarse de esta profecía, eligió dar su propia vida para salvar al emperador. Lo habría visto como una forma de cimentar su lugar en el corazón de Adriano para siempre, de trascender su papel como favorito temporal y convertirse en un espíritu eterno y protector. Habría entrado en el Nilo no con desesperación, sino con un sentido de propósito solemne y amoroso, transformando su muerte en el mayor regalo posible. Esta narrativa lo presenta como un mártir del amor, una figura de devoción casi santa. La segunda rama, aún más oscura, de esta teoría sugiere que el sacrificio no fue del todo voluntario. Quizás Antinoo fue persuadido, coaccionado o incluso drogado por sacerdotes o miembros del círculo íntimo de Adriano que veían el sacrificio como una necesidad política para proteger al emperador. Incluso es posible, aunque la mayoría de los historiadores lo encuentran improbable dado su posterior duelo, que el propio Adriano fuera cómplice, su obsesión con su propia mortalidad y su creencia en la magia oscura superando su amor por el muchacho. Esta teoría, aunque escabrosa, no es del todo inverosímil en el contexto de la época y el lugar. Egipto era el corazón de complejas tradiciones mágicas, y la idea del sacrificio sustitutorio no era desconocida. El acto de ahogarse, específicamente, tenía un poderoso significado religioso en Egipto, ya que se creía que quienes se ahogaban en el Nilo se deificaban y se asociaban con el dios Osiris. Ya sea que Antinoo fuera un mártir voluntario, una víctima coaccionada o simplemente un trágico accidente, el hecho de que su muerte ocurriera por ahogamiento en el Nilo le proporcionó a Adriano el pretexto teológico perfecto para lo que estaba por venir. La ambigüedad de su final permitió al emperador elegir la narrativa más poderosa, transformando una muerte sórdida en una apoteosis sagrada y osiríaca, y un muchacho muerto en un dios viviente. Las secuelas inmediatas de la muerte de Antinoo fueron una explosión de duelo tan volcánica, tan absolutamente desenfrenada, que escandalizó al mundo romano. El emperador Adriano, un hombre famoso por su disciplina y autocontrol estoico, un rey filósofo que gobernaba a una cuarta parte de la población mundial, se desmoronó completa y públicamente. El historiador Aurelio Víctor escribió que lloró como una mujer, una descripción profundamente condenatoria en la cultura hipermasculina de Roma, donde la contención emocional era el sello de un hombre aristocrático. No era el dolor digno y silencioso de un líder, era el lamento crudo y agudo de una persona cuyo mundo entero había sido destrozado. Imagina la escena en la barcaza imperial. Los cortesanos, entrenados en toda una vida de maniobras políticas y supresión emocional, permanecían congelados, presenciando un espectáculo que amenazaba la imagen misma de la autoridad imperial. El emperador, su amo, la encarnación viviente de la estabilidad del Estado, quedó reducido a un despojo tembloroso y sollozante, aferrado al cadáver de un muchacho provinciano. Su duelo fue un espectáculo, y fue aterrador.
fue un vistazo al abismo, una revelación de la profunda dependencia psicológica que sostenía su persona imperial. El hombre que había construido muros para mantener a los bárbaros fuera no tenía defensas contra este ataque interno de dolor. Su intelectualismo, su filosofía, nada de eso le proporcionaba consuelo. El pavor hueco que siempre lo había atormentado ahora había encontrado su expresión última, un agujero negro de pérdida que amenazaba con consumirlo por completo. Esta extravagante muestra de emoción fue, en sí misma, un acto político. Fue una declaración pública de la inmensa importancia del muchacho, un preludio a los honores sin precedentes que seguirían. Pero en su núcleo era patológico. El duelo de Adriano no fue el proceso saludable de luto. Fue una negación de la realidad, un rechazo furioso y airado a aceptar la finalidad de la muerte. Este rechazo se convertiría en su única obsesión durante los 8 años restantes de su vida. Cada decisión, cada proyecto, cada onza de su formidable energía sería canalizada hacia este único e imposible objetivo: deshacer lo que el Nilo había hecho, revertir el veredicto de la mortalidad. Su dolor era tan vasto que el propio imperio se convirtió en el lienzo sobre el que lo pintaría, utilizando las herramientas de la religión, la arquitectura y el arte para construir un monumento a su propio corazón roto, un monumento cuya figura central sería el fantasma deificado de su amor perdido. El duelo de Adriano, demasiado inmenso para ser contenido en un solo corazón humano, comenzó inmediatamente a remodelar el mundo físico y espiritual a su alrededor. No se desvaneció con el tiempo. Hizo metástasis, transformándose de un dolor personal en un grandioso proyecto imperial. El primer y más audaz acto de esta campaña de deificación fue la fundación de una ciudad. En el mismo lugar en la orilla oriental del Nilo donde el cuerpo de Antinoo había sido sacado del agua, Adriano ordenó que una nueva ciudad surgiera del polvo. Debía llamarse Antinoópolis, la ciudad de Antinoo. Este fue un acto de una velocidad impresionante y un costo asombroso. Toda la maquinaria del Estado romano fue movilizada. Arquitectos, ingenieros y legiones de trabajadores fueron despachados al desolado tramo de la orilla del río. Una ciudad greco-romana, completa con un plano en cuadrícula, calles con columnatas, templos, gimnasios y un arco triunfal, fue creada por la pura fuerza de la orden del emperador. Era una ciudad construida no para el comercio o la estrategia, sino como un memorial, una lápida del tamaño de una metrópolis. Imagina la energía frenética de su construcción, un intento desesperado de construir algo permanente para contrarrestar la horrible impermanencia de la muerte. Las piedras se colocaron como si quisieran sostener físicamente el duelo del emperador, para darle forma y sustancia. Antinoópolis debía ser un faro de la cultura griega en el corazón de Egipto, una encarnación viviente de los ideales helénicos que Adriano había tratado de inculcar en el propio muchacho. Se le concedió un estatus legal especial, sus ciudadanos disfrutando de privilegios raros, todo diseñado para atraer colonos y asegurar la prosperidad de la ciudad, pero su función principal era religiosa. Debía ser el centro del nuevo culto, la ciudad santa desde la cual emanaría la adoración del nuevo dios, Antinoo. Un gran templo, el Antinoeion, era su pieza central, albergando una estatua de culto del muchacho y servido por un sacerdocio dedicado. La ciudad misma era una manifestación física del estado psicológico de Adriano, un intento frenético, obsesivo y megalómano de crear orden a partir del caos de su pérdida, de construir un hogar perfecto y eterno para un fantasma. Era un monumento no solo a un muchacho, sino a un amor tan poderoso y tan patológico que podía levantar ciudades de la arena en una guerra desesperada y, en última instancia, fútil, contra el olvido. ¿Cómo se convierte un mortal, un muchacho de Bitinia nada menos, en un dios? En el Imperio Romano del siglo II, el proceso requería la voluntad singular de un emperador. La deificación de Antinoo fue una clase magistral de ingeniería religiosa, un ejercicio brillante y cínico de sincretismo, dirigido por Adriano y ejecutado por los cómplices ejecutores del sistema que hicieron realidad la voluntad imperial. El proceso comenzó con la proclamación oficial. Adriano declaró que una nueva estrella, vista en el cielo después de la muerte del muchacho, era el alma de Antinoo ascendiendo a los cielos. Esto proporcionó la justificación celestial,
una señal divina para que todos la vieran. Luego vino el marco teológico. Antinoo no podía ser simplemente un dios nuevo e independiente. Tenía que ser entretejido en el tejido existente de creencias para ser aceptado. Aquí, la ubicación y la manera de su muerte fueron un regalo. Debido a que se había ahogado en el Nilo, fue identificado inmediatamente con el gran dios egipcio Osiris, quien era él mismo un dios que murió y renació, representando el ciclo eterno de la vida y la renovación. Este sincretismo fue brillante. Para los egipcios, Antinoo se convirtió en Osiris Antinoo, una forma nueva y relatable de una deidad familiar. Para los griegos, su juventud, belleza y trágica muerte lo hicieron encajar naturalmente con Dioniso, el dios del éxtasis, el vino y el renacimiento. En otras regiones, fue fusionado con Hermes, el dios mensajero que viajaba entre los mundos de los vivos y los muertos. Se convirtió en una deidad flexible y adaptable, una plantilla divina sobre la cual diferentes culturas podían proyectar sus propias creencias. Con la teología establecida, se creó la infraestructura de adoración. Se estableció un sacerdocio formal, con su sumo sacerdote en la nueva ciudad de Antinópolis. Templos y santuarios comenzaron a aparecer por todo el Imperio Oriental, financiados por el Tesoro Imperial. Se establecieron juegos anuales, los Antinoeia, imitando los grandes juegos celebrados en honor a los dioses olímpicos. Finalmente, se desplegó la herramienta más poderosa de la propaganda imperial, la acuñación de monedas. Monedas con el retrato idealizado y divino de Antinoo fueron acuñadas en ciudades desde Alejandría hasta Esmirna, difundiendo su imagen a cada rincón del mundo romano. Cada vez que un comerciante hacía una compra, cada vez que un soldado recibía su paga, sostenían un pedazo del duelo del emperador, un pequeño ícono de metal del nuevo dios. A través de esta campaña sistemática y de arriba hacia abajo, la obsesión personal de Adriano se transformó en una religión pública, una realidad sancionada por el Estado que la gente del imperio ahora se esperaba y en muchos casos se veía obligada a aceptar. El legado más duradero del culto de Antinoo y el principal vehículo para su transmisión fue su iconografía visual. El afligido Adriano lanzó una producción artística de la imagen de su favorito a una escala nunca vista para ninguna figura no imperial en la historia romana. Los escultores del imperio se pusieron a trabajar creando una marca visual estandarizada, pero emocionalmente resonante, para el nuevo dios. El resultado fue un retrato inquietantemente hermoso e instantáneamente reconocible que resonaría a través de la historia del arte occidental. Las esculturas de Antinoo no son los retratos de un joven feliz y despreocupado. Están impregnadas de una melancolía profunda y cautivadora, una tristeza divina que parece reflejar tanto la tragedia de su muerte como el dolor de su creador. En la representación típica, la cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo, la mirada desviada, como perdida en la contemplación o soportando una pesada carga. El rostro es un óvalo perfecto, con labios carnosos y sensuales y una nariz recta y clásica. Pero son el cabello y los ojos los más distintivos. El cabello es una masa espesa y rebelde de profundos rizos, un testimonio de la vitalidad juvenil que enmarca el rostro en un halo oscuro. Los ojos, de párpados pesados y sombreados, no se dirigen directamente al espectador. Miran hacia adentro, o más allá de ti, hacia alguna distancia dolorosa e invisible. Es una mirada de resignación serena, casi trágica. Esta era la mirada de Antinoo, y fue replicada en cientos, quizás miles, de estatuas, bustos y relieves. Algunos lo representaban como un joven simple y hermoso. Otros lo mostraban bajo la apariencia de los dioses con los que fue sincretizado, con una corona de hiedra y una piel de pantera como Dioniso, o con el tocado Nemes y el cayado y el mayal como Osiris. Ejemplos famosos, como el colosal Antinoo Mondragone, lo retratan con una impasibilidad divina y remota, su belleza tan perfecta que se vuelve inhumana. El Antinoo Farnesio, en contraste, es más suave, más vulnerable, capturando la delicada tristeza que lo hacía tan cautivador. Estas estatuas fueron erigidas en plazas públicas, en templos, en las villas privadas de los ricos. Eran los ídolos de la nueva religión, la presencia física del dios para que sus adoradores le rezaran. Para Adriano, eran más que eso. Eran una forma de mantener al muchacho cerca
de rodearse de un ejército de fantasmas silenciosos y hermosos. Llenó su extensa villa en Tívoli con estas efigies de piedra, creando un paraíso personal poblado por la imagen idealizada y eterna de su único, gran y trágico amor. El nuevo culto de Antinoo, impulsado por el decreto imperial y la bolsa sin fondo de Adriano, se extendió con una velocidad notable, particularmente por las provincias orientales de habla griega del imperio. Aquí, el suelo cultural era mucho más fértil para una apoteosis tan extraña y repentina. El mundo helenístico tenía una larga tradición de cultos a héroes y estaba acostumbrado a la idea de que los mortales, particularmente jóvenes hermosos o gobernantes poderosos como Alejandro, ascendieran a un estatus divino o semidivino. En ciudades como Atenas, Alejandría y en toda Asia Menor, la adoración de Antinoo fue acogida con genuino entusiasmo. Se le veía como una deidad compasiva y accesible, un dios que escucha que, habiendo sido humano él mismo, podía entender y simpatizar con el sufrimiento mortal. Se establecieron oráculos en su nombre, los más famosos en su ciudad natal de Claudiópolis y en Antinoópolis, donde los sacerdotes interpretarían sueños y ofrecerían profecías a los peregrinos que buscaban guía divina. El culto ofrecía una promesa de salvación y una vida feliz después de la muerte. Aprovechando las crecientes ansiedades espirituales de la época, los templos se convirtieron en centros de comunidad, y los juegos anuales, los Antinoeia, eran grandes eventos cívicos, con competiciones atléticas, concursos artísticos y procesiones religiosas. En Egipto, su identificación con Osiris lo convirtió en una figura poderosa en los ritos funerarios, un guía para las almas de los muertos. Sin embargo, la recepción en el occidente de habla latina, y particularmente en la propia Roma, fue mucho más discreta. La aristocracia romana tradicional y conservadora veía todo el asunto con una mezcla de perplejidad y desprecio. El duelo abierto y extravagante del emperador y la deificación de su juguete masculino extranjero se consideraba una muestra grotesca de emocionalismo no romano y un síntoma de la influencia decadente y oriental. Aunque no se atrevían a desafiar al emperador abiertamente, había una burla silenciosa en los pasillos del Senado y en las villas de la élite. Podrían verse obligados a erigir una estatua o a rendir pleitesía al nuevo dios. Pero para muchos era una fuente de profunda vergüenza, un testimonio del descenso de su emperador a una especie de locura. Esto creó una marcada división geográfica en la popularidad del culto, un reflejo de la fisura cultural que recorría el corazón del imperio. En Oriente, Antinoo era un salvador amado y compasivo. En Occidente, era un símbolo de la obsesión patológica de un emperador, un fantasma que acechaba la dignidad misma del Estado romano. La deificación de un muchacho amante no fue un evento que ocurrió en el vacío. Envió ondas de choque a través de la rígida estructura social de la corte imperial, obligando a todos a adaptarse a una nueva y surrealista realidad. En el centro de este drama silencioso estaba la emperatriz Vivia Sabina. Su matrimonio con Adriano siempre había sido una necesidad política fría y sin hijos, y durante mucho tiempo se había visto obligada a soportar su preferencia por la cultura griega y, más directamente, por los favoritos masculinos. Pero la apoteosis de Antinoo fue una humillación de un orden de magnitud completamente diferente. Imagina su posición. Era la emperatriz de Roma, la mujer más poderosa del mundo, y sin embargo se veía obligada a participar en la adoración pública de la concubina muerta de su esposo. Habría tenido que asistir a ceremonias en sus templos, presenciar sacrificios hechos en su nombre, ver su rostro en las monedas y sus estatuas llenando los mismos palacios que habitaba. Cada imagen del hermoso y deificado muchacho era un monumento a su propia irrelevancia, una declaración pública del amor y la devoción que su esposo nunca le había mostrado. Su complicidad no era una elección, era una orden. Resistirse habría sido un suicidio político, si no literal. Su historia es una de las bajas silenciosas y no vistas de la obsesión de Adriano, un cuento de resentimiento profundo e impotente. Más allá de la emperatriz, la clase senatorial y la élite romana, los cómplices ejecutores del sistema, se vieron forzados a una delicada danza de deferencia pública y desprecio privado. Entendían que sus carreras, su riqueza y su seguridad dependían de seguirle la corriente al duelo sagrado del emperador.
financiarían la construcción de un santuario local a Antinoo o encargarían un busto para su hogar, todo mientras lo veían como el precio de hacer negocios con un gobernante brillante pero profundamente excéntrico y ahora potencialmente inestable. El auge del culto de Antinoo también tendría un profundo impacto en otro grupo religioso en ascenso, los primeros cristianos. Para ellos, la historia fue un regalo de munición polémica. Señalaron el culto como el último ejemplo de la depravación pagana. Un emperador adorando a su catamita, una religión nacida de la lujuria y la idolatría. En sus escritos, Antinoo se convirtió en un símbolo de todo lo que era corrupto e inmoral en el mundo romano, un contrapunto perfecto para la pureza y la rectitud de su propia fe. Así, el fantasma de Antinoo acechó al imperio de innumerables maneras, como un dios para sus seguidores, una fuente de amarga humillación para su emperatriz, una vergüenza política para la élite y un ídolo demoníaco para sus detractores cristianos. Los últimos años de la vida de Adriano, desde el año 130 después de Cristo hasta su muerte en el 138, los vivió enteramente a la sombra de Antinoo. El emperador, que una vez fue un hombre de curiosidad y energía ilimitadas, pareció encogerse. Su mundo se contrajo hasta que se llenó de poco más que su dolor y el culto que había construido para contenerlo. Regresó a Italia y pasó la mayor parte del tiempo que le quedaba en su vasta y magnífica villa en Tívoli, un extenso complejo de palacios, jardines y templos que era un microcosmos del imperio que había recorrido tan extensamente. Pero ahora se convirtió menos en una celebración del mundo y más en un mausoleo para un solo recuerdo. Llenó los terrenos con un asombroso número de estatuas de Antinoo, recreando al muchacho en todas las formas imaginables, como un faraón egipcio, un dios griego, un cazador heroico. Caminar por la villa habría sido una experiencia surrealista, un viaje a través de un bosque de fantasmas de piedra, cada uno un reproche perfecto y silencioso. Su espíritu, antes inquieto, estaba roto. El hombre que había recorrido todas las provincias ahora apenas salía de su propiedad. Su melancolía, la tristitia que siempre había sido parte de él, se profundizó en una depresión crónica y debilitante, salpicada por ataques de paranoia y rabia. Su salud comenzó a fallar, y sufrió una larga y dolorosa enfermedad, probablemente hidropesía, que lo dejó hinchado y en constante agonía. En su sufrimiento, se volvió cruel. Siempre había sospechado del Senado, pero ahora su paranoia se convirtió en tiranía. Ordenó las ejecuciones o los suicidios forzados de varias figuras prominentes, incluido su propio cuñado, por razones que parecían nacer de poco más que una fantasía paranoica. Se convirtió en un hombre que buscaba desesperadamente su propia muerte, llegando a rogar a un sirviente que lo matara, pero se le negó incluso esa liberación. Era como si estuviera siendo castigado, forzado a vivir en un mundo que se había vuelto gris y sin sentido por la ausencia de la única persona que le había dado color. Tenía todo el poder del mundo, el poder de crear ciudades y deificar a los mortales, pero todo era inútil. No podía traer de vuelta al muchacho. Al final, el arquitecto de la paz romana murió como un hombre miserable y aislado, un prisionero en un palacio de su propio diseño, atormentado por el hermoso fantasma de ojos tristes que él mismo había convertido en un dios. Tras la muerte de Adriano en el año 138 después de Cristo, el culto de Antinoo se enfrentó a un futuro incierto. Sin su patrón imperial, su principal impulsor y financiador, ¿simplemente colapsaría? La respuesta es compleja. El nuevo emperador, Antonino Pío, no tenía ninguna conexión personal con el culto, y ciertamente no lo promovió con nada que se acercara al fervor de Adriano. El apoyo oficial a nivel estatal disminuyó. La acuñación de monedas con la imagen de Antinoo cesó. La frenética construcción de nuevos templos se detuvo. En Occidente, particularmente en Roma, el culto se desvaneció rápidamente, descartado como la vergonzosa locura de un emperador muerto. Sin embargo, en el Oriente griego y en Egipto, donde había echado raíces más profundas, la adoración de Antinoo demostró ser notablemente resistente. Se había convertido en una religión genuina y popular para muchos, satisfaciendo una necesidad espiritual que sobrevivió a su creador. Durante al menos otro siglo, los peregrinos continuaron visitando el oráculo en Antinoópolis,
y los Juegos Antinoea se celebraron con orgullo cívico. Los sacerdotes de Antinoo continuaron sus ritos, y sus seguidores continuaron viéndolo como un dios compasivo e intercesor. Pero con el tiempo, el culto se enfrentó a un nuevo desafío insuperable: el auge del cristianismo. A medida que la fe cristiana crecía en poder e influencia, buscó activamente erradicar a sus rivales paganos. Los templos de Antinoo, como los de Júpiter y Apolo, fueron destruidos o convertidos en iglesias. Sus estatuas fueron derribadas, destrozadas o enterradas. Los escritores y polemistas cristianos atacaron implacablemente su memoria, cimentando su imagen como un símbolo del pecado homosexual y la idolatría pagana. Para los siglos IV y V, el culto estaba efectivamente extinguido, llevado a la clandestinidad y finalmente al olvido. El dios estaba muerto. Y sin embargo, alcanzó un tipo diferente de inmortalidad. El gran número de sus estatuas, la innegable calidad de su arte, aseguraron que no fuera olvidado. Muchas fueron preservadas, redescubiertas siglos después durante el Renacimiento, donde su belleza melancólica cautivó a una nueva generación de artistas y pensadores. La imagen de Antinoo, despojada de su contexto religioso, se convirtió en un icono secular, un arquetipo perdurable de la belleza masculina trágica y juvenil. Sobrevivió no como un dios, sino como una musa, sus tristes ojos de piedra continuando atormentando la imaginación occidental mucho después de que sus templos se hubieran desmoronado en polvo. En la gran y extensa narrativa del Imperio Romano, la historia de Antinoo es una nota a pie de página extraña y profundamente personal, pero que resuena con una tragedia singularmente humana. Es una historia sobre la aterradora intersección del poder absoluto y la obsesión privada. Adriano no era un monstruo al estilo de sus predecesores más infames, pero su reinado demuestra un tipo diferente de tiranía: el poder del paisaje interno y psicológico de un hombre para deformar el mundo a su alrededor. Su amor por Antinoo, ya fuera devoción pura o posesión egoísta, fue tan poderoso que se desbordó de los confines de su propio corazón e inundó el imperio. Su duelo no fue un asunto privado, se convirtió en un decreto público, una orden de adorar su dolor. El relato sirve como un escalofriante recordatorio de que los caprichos, los amores, las pérdidas de quienes están en el poder nunca son solo suyos. Tienen consecuencias que pueden extenderse hacia afuera, creando nuevos dioses, construyendo nuevas ciudades y exigiendo que millones de personas participen en el drama personal de su gobernante. ¿Y qué hay de Antinoo mismo? Sigue siendo un enigma, un rostro hermoso sin voz. Fue un participante voluntario en su propio mito, un amante devoto que hizo el último sacrificio. ¿Fue una víctima trágica, un joven que buscó escapar de una jaula dorada? ¿O fue simplemente un muchacho en el lugar equivocado en el momento equivocado? Nunca lo sabremos. Está atrapado para siempre en ámbar, definido no por su propia vida, sino por su muerte y el espectacular duelo que inspiró. Es un testimonio del costo humano de ser amado por un dios en la tierra. Al final, la historia de Antinoo es una reflexión sombría y filosófica sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la memoria. Adriano, en su intento frenético, magnífico y en última instancia, loco de derrotar a la muerte, le dio a su amado una inmortalidad extraña y sin precedentes. Fracasó en retener al muchacho, pero logró preservar al fantasma. Y así, a través de los milenios, nos queda el legado inquietante de este asunto: las ruinas de una ciudad construida sobre el dolor y el rostro melancólico e infinitamente replicado de un hermoso muchacho de Bitinia que, por un breve y extraño momento en la historia, fue forzado a convertirse en un dios.